Buenas tardes nuevamente con todo nuestro público presente. Bienvenidos a las jornadas de las charlas académicas que la organización de la 12ª Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica ofrece para todo nuestro público, para todos nuestros estudiantes olímpicos, para nuestros profesores, líderes, colíderes y público interesado en las ciencias espaciales. El día de hoy tengo en nuestra segunda conferencia a un gran cosmólogo. Voy a presentar con ustedes al doctor Teófilo. Teófilo, muchísimas gracias por tu presencia. Teófilo nos acompaña desde el Perú. Es cosmólogo, profesor principal de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de la Universidad Estatal de Lomonosov, Moscú, en Rusia, doctorado en el Instituto de Física Teórica de Sao Paulo, Brasil, permanente general coordinador general del Seminario Permanente de Astronomía y Ciencias Espaciales, responsable del Grupo de Física Teórica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del Comité Permanente del SETI, Research for Extraterrestrial Intelligence, de la Academia Internacional de Astronáutica, organizador de los Viernes Astronómicos, la serie de charlas y conferencias de astronomía y ciencias espaciales ininterrumpidas más antiguas de la historia del Perú. Bienvenido, Teófilo, un honor tenerte con nosotros. Este es tu tiempo, te saludamos desde Ecuador y saludamos desde Ecuador a todos los países y personas presentes que nos acompañan en esta tarde. Te dejo en tu charla. Bienvenido. Muchísimas gracias, Marcela. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. En primer lugar, quiero agradecer profundamente a los organizadores por darme esta oportunidad de compartir con ustedes sobre esta charla, y también quiero felicitar a todos los organizadores de la Olimpiada, porque sobre todo en estas épocas difíciles para todos nosotros, no fue motivo para dejarlo, sino más bien aprovecharlo y llevar adelante este trabajo muy importante para la juventud y para nuestros trabajos. Muy bien, muchas gracias entonces, más una vez agradezco la invitación. Entonces, este año el Premio Nobel de Física de 2020 fue otorgado a 3 investigadores. La mitad del premio fue otorgado al físico matemático Roger Penrose por el descubrimiento de que la formación de los agujeros negros es una predicción robusta de la teoría general de la relatividad. La otra mitad compartieron los investigadores astrónomos Reinhard Gansel y Andrea Ghez por sus descubrimientos de un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Es muy importante señalar en nuestra comunidad, sobre todo en el ámbito de las ciencias básicas, de que la doctora Ghez es la 4ª mujer que gana el Premio Nobel de Física en toda su historia. Y esto de aquí sirve como un impulso y como un ejemplo también para las jóvenes que desgraciadamente por obvias razones, sobre todo en las áreas de la ciencia, tenemos ese dispar entre estudiantes femeninos y masculinos. Muy bien. El contenido de la charla está basada en 4 partes. En la primera parte, como la parte introductoria, vamos a ver la relatividad general como una herramienta matemática y fundamental para comprender el concepto de los agujeros negros. Y naturalmente el paso siguiente es entender esta parte matemática, la predicción matemática de la relatividad general, con los conceptos de cómo terminan la evolución de las estrellas. Con estas 2 informaciones, entonces estaremos preparados para entender los trabajos de Roger Penrose, y en la parte final analizaremos las contribuciones de estos 2 grupos de investigaciones, sobre todo observacionales, que identificaron que en el centro de nuestra galaxia hay un objeto supermasivo y que probablemente, bueno, no se ha dicho que es un agujero negro, pero
seguridad, es un agujero negro supermasivo. Muy bien, entonces, la teoría de la relatividad general moderna comienza en 1915 con el trabajo de Albert Einstein. Esencialmente, esta teoría es un casamiento, una unión de tres conceptos fundamentales, de dos teorías, que sería de la gravedad newtoniana, donde la interacción gravitacional es en conceptos de fuerza, es decir, cuando tenemos dos masas, estos dos masas sienten la atracción, y otra teoría que va a contribuir a esta nueva teoría, que va a ser pilar fundamental para esta nueva teoría, es la relatividad especial. Recordemos de que en la relatividad especial, una de las ecuaciones fundamentales es de Einstein, que nos da esta relación entre la masa y la energía. Esta ecuación es fundamental debido a que en la gravedad newtoniana las fuentes de la interacción gravitacional solamente son las masas. En esta nueva teoría, que incorpora también relatividad especial, no solamente son las masas, sino también la energía es fuente del campo gravitacional. Eso tiene implicancias fundamentales debido a que, por ejemplo, la luz no tiene masa. Desde la perspectiva de la gravedad newtoniana, entonces, no sería fuente del campo gravitacional. Ahora, en la nueva teoría de la relatividad general, también las partículas en masa, como la luz o el fotón, serán fuentes del campo gravitacional. Y naturalmente, después de haber unido estos dos conceptos, se necesitan las ideas fundamentales, los conceptos diferentes, los conceptos fundamentales de la geometría diferencial. Recordemos de que una de las principales características del estudio de la geometría diferencial es estudiar superficies curvas, volúmenes curvos, esas deformaciones del espacio. Entonces, esta nueva teoría de la relatividad general incorpora esos conceptos del espacio curvo, superficies curvas, líneas curvas, junto con la relatividad especial, donde no solamente la masa, sino también la energía es fuente del campo gravitacional, y naturalmente la gravedad newtoniana. Es importante señalar de que prácticamente las grandes contribuciones de los últimos descubrimientos en la astronomía, en la cosmología, en la astrofísica, han sido predicciones justamente de esta teoría propuesta por Einstein. Desde los agujeros negros, desde las ondas gravitacionales, desde la cosmología, padrón, que en mayoría de los casos ya han sido observados, detectados, son predicciones de esta teoría que está en esta ecuación. Aún quedan otras ideas más, digamos, otros conceptos, otras predicciones más exóticas de esta teoría, por ejemplo, como los agujeros de gusano, y naturalmente las consecuencias de estos, por ejemplo, de las ondas gravitacionales ya detectadas, o por ejemplo de la colisión de los agujeros negros, o por ejemplo colisión de estrellas neutrones, que recién está en su comienzo, en su infancia, con seguridad serán trabajos para los futuros jóvenes, por ejemplo, que están en estas Olimpiadas. Muy bien, ¿cuál es la idea principal de esta teoría y de estas ecuaciones? Vamos a perifrasear en dos partes, prestándonos la idea del famoso astrofísico norteamericano John Wheeler. En la primera parte de esta ecuación lo que dice es de que la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. ¿Esto qué significa? Significa de que cada vez
que tengamos la presencia, una región concentrada de masa, una región concentrada de energía, entonces esa masa, esa energía, lo que va a hacer es va a deformar el espacio y el tiempo en su vecindad. Aún más, si ese espacio-tiempo está deformado por la presencia de esa masa, entonces cuando un objeto masivo o cuando un objeto sin masa como la luz se propaga en ese background, en ese medio curvo, tienen que seguir esas trayectorias curvas, tienen que seguir esas líneas del mundo que tienen ¿no? que está deformado. Entonces, eso justamente está codificada en la segunda parte de esta idea, que es el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Aquí, para ilustrar justamente esa idea tengo el video. Espero que esté viéndose el video. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la Tierra y la Luna. Vemos de que si imaginamos el tejido del espacio-tiempo como bidimensional, entonces la Tierra, conforme va moviéndose, va deformando ese tejido del espacio-tiempo. Pero estamos viendo de que el Sol, que es un objeto más masivo, tiene más energía, más masa, entonces también de forma más dramática ese tejido del espacio-tiempo. No solamente es de que, como mencionamos, de la relatividad especial, si nosotros estamos en un espacio-tiempo plano, naturalmente la trayectoria de la luz será una línea recta, ya que el espacio-tiempo será plano. Sin embargo, cuando tenemos masa, recordemos de que el tejido del espacio-tiempo se deforma. Entonces, ahora cuando la luz se propaga en este espacio-tiempo deformado, su trayectoria, su línea del mundo también es deformado, es curvo. Aquí tenemos un video, por ejemplo, de cómo la luz que sale de una fuente y pasa por la vecindad de una región, por ejemplo, de una galaxia, y naturalmente esa galaxia deforma el espacio y el tiempo a su alrededor, entonces esta luz tiene que seguir esa trayectoria, esa superficie curva. Por tanto, su trayectoria ya no es línea recta, sino curvo. Aquí tenemos otro video que nos muestra de forma clara y precisa cómo las trayectorias de la luz que vienen de una galaxia lejana se encuentra en su camino con otra galaxia, entonces va a deformarse esa trayectoria, que por cierto va a formar lo que se llama los lentes gravitacionales, que también fue estudiada y propuesta por Einstein. Bueno, entonces, teniendo esa idea de que dentro de esta teoría de la relatividad general, el concepto del espacio-tiempo es como un medio elástico, como un medio deformable. Esto significa de que si nosotros tenemos en una región la presencia de masa, la presencia de energía, entonces el espacio-tiempo será curvo, ya no será más plano. Con esa información, entonces podemos preguntarnos cuáles son las consecuencias, cuáles son las soluciones de esa ecuación que anteriormente habíamos mencionado. En 1916, famoso astrofísico alemán Karl Schwarzschild resuelve esa ecuación compleja que habíamos visto como una de las ecuaciones triangulares de la relatividad general. ¿Cuál es la idea fundamental de esta solución? La idea fundamental es, imaginemos, por ejemplo, tenemos un objeto con simetría esférica perfecta. No importa que sea estrella, no importa que sea una planeta, pero imaginemos que hay un objeto perfectamente con simetría esférica y ya sabemos de que esa masa va a producir campo gravitacional. Lo que se quiere calcular es cómo es el intervalo, es decir, cómo se comporta la distancia entre dos puntos infinitesimales
en una región distante de esta masa a una determinada distancia r. En esa región donde queremos calcular el campo gravitacional debido a esta masa, no hay otros objetos, no hay otras masas, no hay energía. Entonces es plano, por eso que se llama asintóticamente plano. Si uno asume eso, entonces con esa condición de frontera, lo que Schwarzschild encontró fue esta solución que está en estas ecuaciones. Lo importante de esta solución son dos. La primera de ellas es de que, como ustedes pueden ver, imagínense, esto de aquí es una ecuación, aquí tenemos menos 1, entonces significa de que esto de aquí es ddr cuadrado sobre algo, más ese algo, si el radio es igual a 2 veces mg sobre c cuadrado, se vuelve 0. Entonces, tenemos dr cuadrado sobre 0. Como sabemos, eso ya es indeterminado, va a formar una singularidad. Eso significa entonces de que d de s cuadrado tiene problemas en ese punto. Y justamente eso es lo que se llama la singularidad de la coordenada. Y la distancia del centro a esa distancia, o sea, esa distancia, ese radio se llama radio de Schwarzschild, que determina el horizonte de eventos. Hay otra información fundamental aquí. ¿Y qué pasa si R tiende igual a 0? Lo que posteriormente se mostró fue de que si R es igual a 0 o tiende igual a 0, entonces en ese caso estaremos en una singularidad física. ¿Cuál es la diferencia entre la singularidad física y la singularidad de coordenada? Lo que pasa es de que esa singularidad de coordenadas que está a una distancia del radio de Schwarzschild resulta de que aparece debido a que nosotros hemos escogido una simetría esférica para la solución. Los estudiantes que estudian relatividad general saben perfectamente de que esa singularidad puede ser quitada escogiendo, por ejemplo, las coordenadas de Eddington-Finkelstein o, por ejemplo, las coordenadas de Kruskal. Sin embargo, esta singularidad en R igual a 0, eso sí es una singularidad física. ¿Qué significa? Significa de que esa singularidad no se debe a la elección de sistemas de coordenadas, sino es una singularidad física. No se puede quitar con cambio de sistema de coordenadas. Es importante también señalar para las otras aplicaciones de agujeros negros, sobre todo para la parte de termodinámica de los agujeros negros, una vez determinada el radio de Schwarzschild, naturalmente se puede encontrar la área de esa esfera determinada por el radio de Schwarzschild. Muy bien. Para poder entender las contribuciones de Penrose y también para entender las consecuencias físicas de los agujeros negros, necesitamos entender el concepto de cono de luz. De física, sobre todo de física contemporánea, sabemos muy bien de que si nosotros analizamos el intervalo en el espacio de tiempo, de Minkowski, entonces tenemos tres posibilidades: de que ese intervalo sea mayor que 0, igual que 0, menor que 0. Más físicamente eso significa de que ese intervalo en realidad está dividida en tres partes, o el espacio-tiempo de Minkowski está dividida en tres regiones fundamentales. Las superficies que están configuradas aquí en el cono, esas superficies o líneas del mundo que determinan esa superficie del cono de luz son líneas de mundo de las partículas sin masa, o sea, la luz. Todas las trayectorias o líneas del mundo que se encuentren dentro del cono de luz corresponderán a la línea del mundo y trayectorias del mundo de las partículas con masa, por ejemplo, como electrón, protón, una planeta.
Hay otra región que está fuera del cono de luz. Esa región se llama región tipo espacio. Resulta de que el concepto de este cono de luz es fundamental debido a que está relacionado con la causalidad. ¿Eso qué significa? Significa de que si nosotros tenemos un evento, este punto negro, entonces todos los eventos que estarán causalmente conectados con este punto negro en el origen del cono, conectados con el futuro, entonces esos puntos necesariamente estarán localizadas dentro de este cono de luz del futuro. También todos los eventos, todos los fenómenos causalmente conectados con el presente, que sería con el punto negro que estamos viendo en la figura, estarán localizadas dentro del cono de luz del pasado. Entonces, eso es su sentido físico, es su importancia fundamental del cono de luz. Es importante señalar de que en esta dirección vertical fluye el tiempo, mientras que en esta dirección horizontal fluye las direcciones espaciales. Entonces, eso significa de que este cono de luz lo que nos dice es, marca cómo, hacia dónde en la dirección del tiempo se mueven las partículas. Entonces, todas las partículas que ya sean masivas o sin masas, que son físicos, que cargan información, entonces trazarán líneas del mundo o bien que están localizados sobre el cono de luz o en el interior del cono de luz. Eso es fundamental. Si nosotros pasamos o unimos este concepto de cono de luz con la solución de Schwarzschild, que es línea del que es la solución del horizonte o soluciones de los intervalos, entonces la consecuencia es esto. Imaginemos de que esto es la dirección temporal y también sobre esta dirección temporal estará localizada R igual a 0. En otras palabras, en este punto rojo estará localizada la singularidad. Y si ponemos a una determinada distancia radio de Schwarzschild, que es esta línea roja que está aquí vertical, entonces habremos medido la geometría de Schwarzschild en el interior de radio de Schwarzschild y exterior de radio de Schwarzschild. Entonces lo que vemos es de que en el exterior de radio de Schwarzschild, para distancias mayores que radio de Schwarzschild, lo que se observa es de que naturalmente el cono de luz será como en relatividad especial, a grandes distancias. Recordemos de que el campo gravitacional disminuye con la distancia. Por tanto, si vamos a distancias bien lejos de este agujero negro o de esta solución, naturalmente el campo gravitacional será débil, por tanto el cono de luz será aproximadamente parecido al cono de luz que acabamos de ver en espacio-tiempo de Minkowski, que están separados en 45 grados, es decir, están en los diagonales principales en el plano tiempo versus espacio. Conforme vamos acercándonos al horizonte, lo que se observa es de que el cono de luz va cerrando, de forma tal de que cuando llegamos justo sobre el radio de Schwarzschild, ese cono de luz se cierra y es una línea vertical. ¿Y qué pasa cuando pasamos hacia el interior? Cuando vamos a pasar al interior, lo que va a pasar es de que esos conos de luz que en el exterior de radio de Schwarzschild estaban apuntando o estaban direccionados a lo largo o en la dirección del tiempo, resulta de que han cambiado su dirección. Ahora estarán direccionados hacia la singularidad. Entonces, ¿eso qué significa? Significa de que si nosotros estamos aquí en el interior de radio de Schwarzschild y de repente en este punto, en el interior, prendemos, por ejemplo, una linterna, una lámpara y apuntamos hacia el exterior, me refiero
hacia el R, aumentando, esa luz lo que va a hacer es, va por un momento de repente, va a comenzar aparentemente ir en la dirección exterior, sin embargo, lo que va a pasar es, va a terminar doblándose y, doblándose y finalmente terminar en la singularidad. Entonces, ¿eso qué significa? Significa de que si nosotros tenemos alguna señal, alguna información, algún evento que acontece, que se realiza dentro del radio de Schwarzschild, eso no podrá escapar. Necesariamente terminará en la singularidad. También pasa lo mismo para un objeto que, por ejemplo, para una masa que estaría cayendo, por ejemplo, en este caso, sería estas líneas en color azul. Una vez que pasan, necesariamente terminarán en el horizonte. Es importante señalar de que, como podemos verificar de este icono de luz, imaginemos, por ejemplo, tenemos una partícula con masa. Recordemos de que su línea del mundo o su trayectoria necesariamente está en el interior del cono. Eso significa de que si ese evento aconteciese sobre el horizonte, entonces ese cono de luz, ¿no?, será una línea recta, por tanto, su línea del mundo estará sobre el horizonte. En otras palabras, no podrá caer, no podrá escapar de ese horizonte. Sin embargo, se muestra de que esa trayectoria es inestable. Eso significa de que bajo pequeñas perturbaciones, necesariamente va a caer en el interior del horizonte, por tanto terminará en los agujeros negros. Entonces, este concepto, esta idea del cono de luz es fundamental justamente para poder entender las contribuciones de Penrose. Es más, en realidad aquí yo estoy mostrando a la inversa. Por primera vez, el que graficó estos conos de luz para poder entender lo que estoy explicando aquí fue Penrose, que vamos a ver dentro de unos minutos. Muy bien, entonces de esa manera llegamos a la conclusión de que ningún fenómeno, ninguna información, ningún evento podrá escapar del interior de ese horizonte de eventos. Por tanto, lo que podemos decir es de que esa región será oscura. Aún más, recordemos de que en este gráfico lo que tenemos también es de que si tenemos, por ejemplo, si mandamos una señal y llega a este horizonte, para un observador externo, lo que vamos a ver es de que eternamente está cayendo, pero nosotros no vamos a observar que cae a la singularidad. Sin embargo, un observador, por ejemplo, que estaría parado imaginariamente sobre esta partícula que está cayendo, él vería de que atraviesa en un tiempo finito este horizonte de eventos, por tanto terminaría en la singularidad. Entonces, justamente eso también significa de que nosotros, los observadores, que estamos en el exterior del agujero negro, cuando vamos a mandar señales, no vamos a, una vez que atraviesa este horizonte, no podremos ver otra vez esa información. Recordemos de que esto ya que es el concepto o la interpretación o el entendimiento clásico del agujero negro. Muy bien, entonces esos son conceptos de los agujeros negros. Recuérdese de que aquí hemos asumido simetría esférica. Sin embargo, naturalmente, lo que se sabe es de que las estrellas rotan. Muy bien, vamos a ver lo siguiente entonces. Tenemos este concepto de agujeros negros. La idea principal es lo que hemos analizado hasta ahora son conceptos matemáticos o soluciones de esas ecuaciones de Einstein. Ahora vamos a tratar de vamos a tratar de encontrar su equivalencia en la astrofísica.
Para ello, vamos a considerar una estrella donde, recordemos, por supuesto, hay muchas fuerzas, pero para simplificar y para poder entender, vamos a suponer de que la estrella está en equilibrio, es decir, la estrella es resultado de dos fuerzas en equilibrio temporal. Esas dos fuerzas son el campo gravitacional. Recordemos de que la estrella está compuesta de masas, de partículas, de energía, y naturalmente el campo gravitacional va a tender a colapsar. Sin embargo, también recordemos de que está lleno de radiación. Y esa radiación lo que va a hacer es crear una fuerza hacia el exterior. Entonces la estrella es justamente un equilibrio temporal de esas dos fuerzas. Una vez que la fuerza gravitacional es mayor que la fuerza de presión de la radiación, terminará en un colapso gravitacional. Y si la fuerza de presión es mayor que la fuerza gravitacional, entonces terminará en una explosión de estrellas, por ejemplo, tipo supernova. De la evolución estelar, lo que se sabe es de que una vez que se forman las estrellas de una nebulosa, dependiendo de las masas, terminarán en diferentes objetos astrofísicos. Para una estrella de masa mediana que evoluciona a gigante roja, luego esto de aquí termina en una nebulosa planetaria, el centro, el núcleo, después de la explosión, termina necesariamente en una forma de enana blanca. Eso ya había sido calculado por Chandrasekhar allá por los años 1931. Esencialmente, lo que va a pasar es de que una vez que acontece la explosión, una vez que se realiza la explosión, la parte central, la parte nuclear que queda después de arrojar todo el material hacia el exterior, lo que queda es un carozo, un núcleo lleno de electrones, que justamente eso es lo que se llama enana blanca. Pero ¿qué pasa si la masa de la estrella es grande, masiva? Entonces esto evolucionará a supergigante roja. Luego esto terminará en una explosión de supernovas. Y dependiendo de la masa, como vamos a ver en el siguiente slide, este evento astrofísico terminará o bien en forma de estrella de neutrones o en forma de agujeros negros. Este cálculo había sido realizado en 1937-38 por Landau, posteriormente por Oppenheimer, Volkov, y si no me confundo de repente, entre Landau y Oppenheimer está Tolman. Muy bien, entonces vamos a ver esto de aquí. Para entender esto, lo que tenemos que pensar es lo siguiente. Ya ha acontecido, ya se ha realizado esa explosión. Entonces, lo que se analiza aquí es el resto, el núcleo que queda después de la explosión. Si la masa de ese núcleo después de la explosión es menor que 1.4 veces la masa del Sol, entonces se formarán las enanas blancas. Si ese resto después de la explosión es menor que 3 veces la masa del Sol, pero mayor que 1.4 veces la masa del Sol, entonces se formarán las famosas estrellas de neutrones. Ahora, ¿y qué pasa si la masa del resto de ese núcleo después de la explosión es mayor que 3 veces la masa del Sol? En ese caso, ese objeto, ese colapso, terminará en forma de un agujero negro. Esto de aquí es un pequeño video que nos muestra de cómo se forman los agujeros negros. Entonces, esto sería, digamos, esa explosión de supernova. Se ha arrojado todos los materiales hacia el espacio. Sin embargo, la parte nuclear, la parte central, ha formado un objeto compacto. Y si esa masa es mayor que 3 veces la masa del Sol,
entonces este centro, este núcleo, formará un agujero negro. Entonces, lo que podemos concluir es de que recordemos de que en esta teoría de la relatividad general, el espacio-tiempo es un medio elástico, es un medio que se deforma. Por tanto, cuanto más masivo, es más la deformación. Por ejemplo, aquí podemos ver la deformación causada por el Sol, la deformación del espacio-tiempo formado por la estrella de neutrones y la deformación del espacio-tiempo formado por los agujeros negros. Entonces, desde esta perspectiva, lo que vemos de que el agujero negro es un objeto compacto de campo gravitacional muy grande, muy intenso, concentrado en una pequeña región. Y ello lo que va a hacer es, va a deformar de forma dramática el espacio-tiempo, donde en su central estará la singularidad. Naturalmente, como sabemos, la Tierra rota, los planetas rotan, las estrellas rotan, las galaxias rotan. La pregunta es, ¿existen soluciones de agujeros negros con rotación? Realmente no fue un trabajo fácil. Después de 40 años, recordemos de que en 1915 Schwarzschild presenta la solución de agujeros negros sin rotación. En 1963, Roy presenta una solución tipo agujero negro con rotación. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia dramática con respecto a los agujeros negros sin rotación. Una de las principales características es de que si tenemos un agujero negro con rotación, la singularidad ya no es un punto, sino es un anillo que está en este gráfico de color rojo. Aparte de ello, recuérdese de que sin rotación en la solución de Schwarzschild el horizonte es solamente tenemos un horizonte. Sin embargo, aquí tenemos dos horizontes. Horizonte de eventos interno, horizonte de eventos externo. Aparte de ello, hay una región que se llama ergoesfera. Solamente quiero comentar una curiosidad. Resulta de que si nosotros mandamos una partícula, por ejemplo, de aquí a esta región de ergoesfera, y si por obvias razones esa misma partícula escapa de esta región, cuando sale, resulta que sale con mayor energía. Y eso fue entendido por Sildovich allá por los años 1974. La idea era simple. Imagínense, por ejemplo, tenemos un cilindro rotando. Sobre ese cilindro manda, por ejemplo, rayos de luz con una determinada energía. Lo que él observaba era de que esa luz que entraba con una determinada energía, cuando se reflejaba del cilindro, salía con mayor energía. ¿Qué es lo que estaba pasando? Lo que estaba pasando era de que esa partícula o esa luz lo que estaba haciendo era robarle el momento angular de ese cilindro y por eso salía con mayor energía. Y en el agujero negro significa también de que si una partícula entra a esta ergoesfera, de ahí escapa, entonces va a salir con mayor energía debido a que le está robando o le está quitando ese momento angular del agujero negro. Aquí tenemos un video ilustrativo pedagógico de cómo se vería, cómo se vería un agujero negro con rotación. Entonces, su principal característica es de que tenemos el disco de acreción y los jets que van direccionados, ¿no es cierto?, en las direcciones o los polos opuestos de la rotación. Muy bien. Ahora, entonces aquí podemos casar o juntar esas dos ideas, que esta parte, recuérdese, la parte derecha, que está aquí, habíamos visto como solución de la relatividad general, teórica. Lo que
lo que predecía o las consecuencias de esa solución era de que se formaban horizontes de eventos y la formación de la singularidad. Una vez que pasa este horizonte, una vez que atraviesa, no podrá escapar ni la luz, ninguna partícula, ninguna información del interior del horizonte. Ahora, justamente, como vamos a ver un poco más adelante, este gráfico que está al lado izquierdo es la contribución de Penrose. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es de que, como hemos visto, las estrellas cuando colapsan, cuando terminan su vida en forma de colapso, forman agujeros negros. Entonces, aquí gráficamente lo que tenemos es una estrella, está en colapso. Cuando termina su colapso, la parte central lo que va a hacer es, va a formar, primeramente, su radio de la estrella se reducirá a radio de Schwarzschild. Una vez que ese radio de esa parte nuclear ha sido igual a radio de Schwarzschild, entonces en aquel momento se forma el agujero negro teórico que habíamos visto. De forma tal de que el centro de la estrella, en el centro de la estrella estará localizada la singularidad. Y como habíamos visto anteriormente también, los conos de luz durante cómo vamos avanzando del exterior hacia el interior, entonces también terminan en la singularidad. Entonces, esto de aquí es esa unión de estas dos ideas, digamos, teóricas o consecuencias de la relatividad general con la evolución estelar. Muy bien, en eso aparece nuestro héroe. Es importante señalar de que en 1939, Oppenheimer y Snyder habían considerado el siguiente fenómeno. Vamos a suponer que tenemos una estrella con una simetría esférica perfecta y vamos a analizar su evolución. Y cuando ellos calcularon utilizando la relatividad general, se dieron con la grande sorpresa de que esos objetos, la estrella terminaba en forma de la singularidad, o sea, en forma de agujero negro. Entonces, sin embargo, el trabajo, recuérdese de que este trabajo es asumiendo una simetría esférica, es decir, así como solución de Schwarzschild, ¿no? Asumimos de que Schwarzschild asumió para simplificar las soluciones que el objeto astrofísico o la solución tiene que tener una simetría esférica. Y aquí también Oppenheimer lo que va a hacer es asume una simetría esférica, pero es importante para alguien que ya más o menos está entendiendo es de que esta solución que tenemos, esta métrica que tenemos, es la misma, solo que con una única diferencia. Esto de aquí describe simetría esférica. Pero como nosotros estamos analizando una estrella con simetría esférica, eso significa de que este m que está aquí, que era constante aquí, ahora va a depender con el radio. Y eso era algo lógico, porque eso podemos entenderlo. Por ejemplo, imaginar, por un momento nos olvidamos del Sol que rota, imaginamos que tiene una simetría esférica y también vamos a asumir de que ese gas, esa energía de radiación que está en su interior, va a tener una distribución de líquido ideal o de fluido ideal, donde la masa, como sabemos, en la parte central es más densa que en la parte superficial. Entonces, quiere decir que la masa va a depender del radio. Asumiendo eso, ellos lo que encontraron era de que realmente esa estrella, cuando va a colapsar, va a terminar en forma de agujeros negros. Sin embargo, casi inmediatamente que Landau en 1932 había publicado ya sus trabajos sobre estrellas de neutrones, ahora en 1933 publica un trabajo sobre la fuente de energía de las estrellas,
donde esencialmente lo que él dice es de que esa solución que ha encontrado Oppenheimer es válido solamente para simetría esférica, pero los objetos reales no poseen esa simetría esférica, son con rotación. Entonces, lo que él afirmaba era de que esos objetos que no poseen simetría esférica, que poseen rotaciones, entonces no podrán terminar en forma de agujeros negros. Entonces, eso quedó en aquel momento, quedó en ese, digamos, en esa duda. ¿Será que los objetos que no poseen con simetría, que no poseen simetría esférica perfecta, también podrían formar agujeros negros? ¿O solamente son objetos con simetría esférica perfecta que formarían un agujero negro? Es decir, imaginemos que tenemos una estrella con simetría esférica perfecta. Entonces, de acuerdo a las soluciones de Oppenheimer, Snyder y posteriormente Volkov también en realidad, lo que va a pasar es que van a formar agujeros negros. Landau y por cierto también John Wheeler, lo que ellos decían era de que los objetos reales, las estrellas reales, no poseen esa simetría esférica y por tanto no necesariamente podrían terminar en forma de agujeros negros. Esa idea quedó engavetado, olvidado por lo menos unos 20 años. Recordemos de que en 1940 ¿no? Comienza la Segunda Guerra Mundial y todo el mundo está metido en los proyectos de bombas atómicas o algo relacionados tanto en el occidente como en la antigua Unión Soviética. Hasta que pasa esa guerra y en 1963 acontece un descubrimiento espectacular. Justamente es el descubrimiento de los primeros cuasares. No vamos a tocar, creo que tengo entendido de que durante la charla va a haber una charla dedicada a algo relacionado a este tema, pero lo que podemos decir es de que el cuasar resulta de que hoy en día lo que se sabe es de que en el centro de las galaxias, donde tenemos los agujeros no negros supermasivos, van a ser fuentes de energía, como hemos visto, por ejemplo, como esos jets. Y debido al disco de acreción, como tenemos aceleración de las partículas, entonces esos de ahí van a emitir radiaciones muy intensas. Entonces, en aquella fecha se descubrió los primeros cuasares. Entonces, John Wheeler y otros físicos, lo que se van a preguntar es, ¿será que estos cuasares tienen que ver algo con esos agujeros negros que hace tiempo hemos olvidado? Y justamente John Wheeler va a ser uno de ellos que va a, en estas conferencias internacionales de aquellas épocas, recordemos de que después de después de la Segunda Guerra Mundial, después de que muchos físicos habían ido a trabajar en las bombas, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, van a volver a la ciencia. Y sobre todo, por ejemplo, John Wheeler se dedica a astrofísica, cosmología, y lo mismo pasará con Yakov Sildovich, que también, que es uno de los padres de la cosmología soviética, también va a dedicarse a la cosmología y a la astrofísica junto con nuevos astrofísicos formando toda una generación, ambos grupos formando toda una generación de cosmólogos astrofísicos. Muy bien, entonces justamente ahí John Wheeler va a preguntarse, ¿será que tiene que ver algo? ¿Hay alguna relación estos cuasares con los agujeros negros? Y naturalmente, en su juventud, Penrose, que en aquel momento era estudiante de matemática y física, se va a interesar por ese problema. Para resolver ese problema, Penrose unió estos tres conceptos fundamentales. La relatividad general, recordemos que ya era una teoría madura, conocida. Sin embargo, él necesitó
herramientas, nuevas herramientas de la matemática. Hasta aquel momento no se había aplicado los conceptos de la topología, los conceptos de la geometría diferencial a la relatividad general. Recordemos de que ya relatividad general contiene a los conceptos de tensor de Riemann, tensor de Ricci, líneas geodésicas, todos esos conceptos que vienen de la geometría diferencial. Pero eso era, digamos, hasta 1915. De 1915, de 1920 hasta 1960, naturalmente, geometría diferencial también ha avanzado de forma dramática. Y la topología, los conceptos de coordenadas conformes y otros no estaban relacionados, no se habían relacionado, no se habían traído esas herramientas para la relatividad general. Y justamente va a ser Penrose el primero en aplicar esas herramientas de coordenadas conformes, superficies curvos, a la relatividad general. En 1965, él publica este paper de 3 páginas y, como vamos a ver, justamente este trabajo de 3 páginas en Physical Review Letters es lo que le va a dar el premio Nobel. Más, ¿cuál es la conclusión de este trabajo? La conclusión es de que, como mencionamos, hasta 1955-60 se pensaba de que esas soluciones singulares o soluciones tipo agujero negro que había encontrado Oppenheimer, Volkoff, Oppenheimer, Snyder, eran solamente soluciones debido a la simetría esférica. Y de repente eran cosas accidentales y no era una solución general, ya que, como sabemos, como hemos mencionado, como ya conocemos, las estrellas rotan, las galaxias rotan. Entonces, si hay esa rotación que serían soluciones más generales, ¿será que también existen singularidades o si forman agujeros negros? Por tanto, lo que Penrose va a demostrar es de que esas soluciones que había encontrado Oppenheimer y Snyder en realidad son soluciones más generales posibles. En otras palabras, no dependía de la simetría, era independiente de la simetría. Si una estrella no posee simetría esférica, es con rotación, e independientemente de la simetría, todo objeto que colapsa, que tiene el masa del resto después de la explosión mayor o igual que 3 veces la masa del Sol, necesariamente va a formar un agujero negro. Y eso él demuestra de forma matemática. Y su conclusión es de que los agujeros negros son soluciones inevitables y robustas de la teoría de la relatividad general. Eso fue su contribución, es decir, es haber casado, es haber juntado, es haber demostrado, utilizando estas herramientas de la topología y generalizar, o sea, conceptos actuales de la geometría diferencial, y demostrar de que el colapso de las estrellas necesariamente terminaban en forma de agujeros negros independientemente de la simetría. Y justamente esto es el gráfico que está en el paper de Penrose. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos en la parte, hasta aquí, hasta por aquí, a ver, déjame ver, radio de Schwarzschild, más o menos está hasta este punto. Lo que tenemos es la evolución de una estrella normal. Entonces tenemos una estrella con masa mayor que radio de Schwarzschild, con su evolución, ¿no es cierto?, va colapsando, y luego, una vez que está colapsando, después del colapso llega a formar, su radio se reduce al radio de Schwarzschild, y desde aquel momento lo que hace es, se forma el agujero negro.
en su interior, en el centro, se forma la singularidad. Y aquí también podemos ver de forma clara y precisa, por primera vez, cómo él explica la formación de los agujeros negros utilizando los conos de luz. Todo esto de aquí fue gracias a que él utilizó ese concepto de coordenadas conformes. Entonces, para ello, para demostrar esto de aquí, realmente lo que Penrose hizo fue incorporar estos nuevos conceptos matemáticos a la relatividad general. Aquí también podemos ver otra vez este mismo diagrama, y como estamos viendo, una vez que se forma el horizonte de eventos a la distancia de radio de Schwarzschild, entonces se va a formar el agujero negro. Y como vemos, una vez que el evento o el cono de luz, o una vez que la partícula atraviesa el cono de luz, necesariamente va a terminar en la singularidad, debido a que recuérdense de que la línea del mundo de la partícula, por ejemplo, con masa, necesariamente está en el interior del cono de luz. Entonces, todas las líneas del mundo terminarán dentro del agujero negro. Y de las partículas con masa, sin masa también, necesariamente va a terminar dentro del agujero negro, o sea, dentro o en la singularidad. Entonces, esto es la contribución fundamental de Penrose. Muy bien, eso es la parte teórica. Ahora, esta revolución que, digamos así, como la primera revolución que fue en los años 60 con el, o sea, la revolución de la astronomía con el descubrimiento de los cuásars en los años 60, tuvo bastante, digamos, tiempo, y naturalmente la ciencia ha avanzado, la tecnología avanzó, hasta que en los años 80 otra vez comienza otra revolución en la astronomía. Entonces, los dos grupos de Reinhard Genzel y Andrea Ghez lo que van a estudiar es qué es lo que se tiene en el centro de nuestra galaxia. No es un trabajo simple. ¿Por qué? Porque en realidad recuérdese de que nosotros, la Tierra, está, no sé si tengo aquí, ajá, aquí. Aquí, por ejemplo, nosotros, esto es el centro de nuestra galaxia, y nosotros estamos aquí en el disco, en el brazo. Y por tanto, nosotros, para poder observar al centro galáctico, hay que atravesar estas millones de estrellas y polvos interestelares que están entre el núcleo y nosotros. Por tanto, hay que inventar, hay que descubrir o hay que inventar métodos de observación completamente diferentes. Y justamente estos dos grupos lo que van a hacer es dedicarse a eso. Entonces, lo que ellos van a hacer es, van a usar telescopios con óptica adaptativa para evitar la turbulencia de la atmósfera y así poder observar las estrellas cercanas al centro galáctico. En este caso, recordemos que se llama Sagitarios A, que es el objeto supermasivo que está en el centro de nuestra galaxia. ¿A qué se debe eso? Eso en realidad se debe a que, recuérdese de que del agujero negro no escapa nada. Entonces, sin embargo, tiene campo gravitacional muy intenso. Entonces, la idea principal es de que si nosotros observáramos algunas estrellas o familia de estrellas que están moviéndose alrededor del centro que nosotros no observamos, entonces, a través de las trayectorias, estudiando el movimiento y las trayectorias de esas estrellas, se puede inferir en el tamaño y la masa que podría tener ese objeto central. Entonces, eso es la idea principal
de estos dos grupos. Identificar estrellas cercanas que estén danzando alrededor de este objeto desconocido y a través de esa trayectoria, a través de las informaciones de esas estrellas, se puede inferir en las características y en los parámetros, así por ejemplo como su masa y su tamaño de ese objeto supermasivo en el centro de la galaxia. Muy bien, esto es el trabajo de Genzel en Nature en 1996, donde ellos observan, donde ellos publican, ¿no?, de que en realidad lo que ellos están estudiando son objetos, o sea, han encontrado a través de las observaciones de que hay algún objeto en el centro de nuestra galaxia y es un objeto compacto supermasivo. Más para ello, como vamos a ver en dos videos, van a identificar ciertas estrellas que estarán danzando alrededor de ese objeto supermasivo. Y esto es también el segundo paper, otra vez en Nature en 2002. Recuérdese de que el primero es en 1996, el siguiente es en 2002. Después de años, otra vez, ellos lo que van a identificar es de que cómo una estrella determinada, identificada, está, cómo es su órbita, su línea, su trayectoria, su línea del mundo alrededor de ese objeto supermasivo en el centro de nuestra galaxia. De igual manera, el grupo de Andrea Ghez también va a estudiar estos objetos compactos supermasivos, otra vez utilizando el mismo método. Y también lo que van a hacer es van a identificar las estrellas y van a seguir la trayectoria o la órbita de esas estrellas, y siguiendo esas órbitas van a inferir en la masa y el tamaño del objeto supermasivo. Este paper es de 1998. Esto de aquí es, de 2008, otra vez, ¿no es cierto?, midiendo las distancias y propiedades del supermasivo, del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia a través de las órbitas de las estrellas. Entonces, lo que ellos encontraron es, a través, midiendo las órbitas de esas estrellas, lo que encontraron es de que hay un objeto supermasivo, un agujero negro supermasivo, Sagitario, o sea, en el centro de nuestra galaxia, tiene esta masa, 4 millones de masas solares, y eso corresponde al radio, que sería esto de aquí, sería prácticamente de aquí hasta Urano, o sea, es un agujero negro inimaginable, inmenso, y bueno, se encuentra a una distancia de 26.000 años desde aquí de la Tierra. Aquí tengo el primer video que nos muestra de cómo es que ellos han estudiado, cómo es que aparece, perdón, el... Entonces, aquí lo que van a hacer es, van a identificar una estrella y van a seguir su trayectoria. Entonces, es un viaje desde la Tierra, cómo va atravesando el espacio interestelar en nuestra galaxia, se va acercándose a la parte central, y como vemos en la parte central, lo que ellos van a hacer es identificar estrellas específicas, y ahora hay que seguir a esas estrellas, hay que seguir la órbita de esas estrellas. Recordemos de que el agujero negro no se ve, pero lo que se hace es estudiar, seguir unos 2 o 3 estrellas y
siguiendo la trayectoria de esas estrellas, se puede inferir en la masa del objeto. Es algo como, por ejemplo, estudiando el movimiento de la Tierra, la trayectoria de la Tierra se puede inferir en la masa del Sol. Es idéntico. Entonces aquí podemos ver otra vez cómo esos objetos danzan, se mueven alrededor del centro. Entonces, esto es la simulación que corresponde a una de las estrellas S2, y justamente lo que ellos encuentran es, siguiendo estas trayectorias, van a inferir en el tamaño de ese objeto central. Aquí tenemos otro video que nos muestra también la misma idea. Inclusive aquí nos muestran que comenzó en 1992 la observación y hasta 2003. Entonces, son prácticamente 10 años de dedicación exclusiva de seguir, primero identificar a una determinada estrella, es seguirla y trazar su trayectoria. Y a partir de esa trayectoria, inferir en la masa y en el tamaño de ese objeto central. Bueno, esto es de aquí otro gráfico que nos muestra de cómo serían lo que ellos han encontrado, son, digamos, resultado de sus observaciones, de cómo son las trayectorias de las estrellas bien identificadas alrededor del centro galáctico, que sería el agujero negro supermasivo Sagitarius A. Solamente para concluir, entonces, lo que podemos decir es de que realmente el Premio Nobel de Física fue otorgado a estos tres investigadores debido, como hemos visto, a sus contribuciones fundamentales a la comprensión de los agujeros negros. Roger Penrose, utilizando conceptos diferentes, conceptos nuevos, prestándose esas ideas de la topología, demostró de que la existencia de los agujeros negros es la más general posible, independientemente de las simetrías. Y con ello quedó claro de que los agujeros negros existen. Ahora, la otra mitad del premio, que se dividieron los dos astrónomos, los dos grupos, hemos visto de que es gracias a sus contribuciones de utilizando métodos completamente nuevos e innovadores, encontraron, identificaron las estrellas alrededor del agujero negro Sagitarius A, y siguiendo durante 10 años, 20 años, ellos infirieron en la masa y el tamaño de este agujero negro supermasivo. Entonces, de esa forma queda, ¿no?, la parte teórica y la parte observacional complementan uno con el otro en el estudio y la comprensión de los agujeros negros. Es importante señalar de que es algo singular de que 2 años consecutivos se haya dado premio Nobel a la astronomía. Y otro punto importante también es de que últimamente, como el año pasado también, los premios Nobel no solamente se están dando a las observaciones y a los resultados experimentales, sino también a la parte teórica. En este caso, Roger Penrose, por su contribución teórica, y el año pasado, James Peebles,
también recibió el premio Nobel por sus contribuciones teóricas a la comprensión de la cosmología moderna. Entonces, solamente para concluir, estos resultados que nos muestran son confirmaciones de las predicciones de la relatividad general. Y esto no es el fin, sino en realidad continúa, hay muchos misterios y con seguridad los jóvenes que hoy en día están en las Olimpiadas serán los futuros que resolverán y naturalmente encontrarán otros nuevos problemas. Muchas gracias por su atención, por su paciencia, por la invitación. Y si hay tiempo y si hay preguntas, y naturalmente si yo puedo contestar, entonces vamos a pasar a esa sección. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Teófilo. En realidad fue excelente, maravillosa tu aportación para todos nuestros estudiantes. Eh, Todos nuestros seguidores en el momento, por ahí hay una pregunta donde dice, ¿cómo se forman los jets? ¿La energía que despide es parte de la singularidad? Bueno, no, en realidad creo que puedo volver aquí. Vamos a ver. Yo puedo contestar en palabras, pero muchas veces un video es millones de veces más poderoso que palabras. Entonces, por ejemplo, esto de aquí es un agujero negro con rotación. Estos jets que se van a formar en realidad son debido a que, recordemos de que en este disco de rotación, ¿qué tenemos? Tenemos partículas, son gases que están siendo acelerados. Y los chicos que saben electricidad y magnetismo, lo que saben es de que si nosotros aceleramos una partícula cargada, entonces esa partícula cargada emitirá ondas electromagnéticas. Entonces resulta de que estos jets se van a formar en la dirección de los polos de la rotación, sin embargo no es de la singularidad, sino es una determinada distancia lejos de la singularidad. O sea, no es el origen, no está en la singularidad, sino está, ¿no?, en los polos naturalmente de la rotación, pero fuera del horizonte. Entonces, por eso los jets no traen información sobre el agujero negro, sobre el interior, sino en realidad traen informaciones sobre, naturalmente, porque la energía y la intensidad de este jet naturalmente depende del tamaño y el momento angular del agujero negro. Entonces carga esas informaciones, pero no es de la singularidad, sino es es fuera del horizonte del agujero negro. Muchísimas gracias por la respuesta. Heidi nos pregunta, ¿cuáles serían las consecuencias de las singularidades? Bueno, la presencia de la singularidad es importante debido a que por lo menos, porque recuérdese de que hasta ahora hemos analizado utilizando la relatividad general clásica. Entonces, lo que nos dice la presencia de la singularidad es de que en este punto de la singularidad no podemos aplicar nuestras teorías. Es decir, en esta singularidad, tanto el, el, la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinito y por tanto nuestras teorías no pueden ser, las teorías clásicas no pueden ser aplicadas. En otras palabras, en regiones singulares, nuestras teorías como relatividad general, también electromagnetismo, ecuaciones de Maxwell, todos ellos pierden su sentido de predicción y su aplicación. Entonces, es una región prácticamente donde no se puede estudiar, donde no se puede entender, por lo menos utilizando las teorías clásicas que conocemos. Listo, muchísimas gracias. Y para terminar nuestra jornada el día de hoy, vamos con la última pregunta de Moy Osorio. ¿Hubo singularidad cuando se inició el Big Bang?
Bueno, sí, sí y no, depende de las teorías. Eh, lo que se sabe es de que si nosotros extrapolamos hacia el pasado, recordemos de que nuestro universo está en expansión, y si nosotros regresamos hacia el pasado, hacia el origen, lo que vamos a encontrar es de que el radio del universo observable se va haciéndose cada vez más pequeño, cada vez más pequeño. Y cuando vamos a acercarnos a sus, cuando el radio tiende igual a cero, lo que vamos a descubrir es de que también hay una singularidad. Ahora, otra vez, como ya hemos mencionado, hay una singularidad. Dentro de la teoría de la relatividad general, hay unas cantidades que se llaman distancias de Planck o radios de Planck, masa de Planck. Son cantidades que se forman, distancias que se forman utilizando los parámetros de la luz, del campo gravitacional y los parámetros de la mecánica cuántica. Son distancias, creo que son 10 a la menos 35 centímetros, son distancias hasta los cuales se supone, se cree, de que podemos aplicar nuestras teorías. A distancias menores que eso, será imposible aplicarlas. Entonces, a esas distancias cercanas de la distancia del Planck, toda nuestra teoría clásica vale, pero a partir de ahí tiene que ser reemplazada nuestra teoría por otra nueva teoría. Entonces, por ejemplo, lo que hoy en día, digamos, lo que está recibiendo esa información es de que dentro de la, por ejemplo, hay inclusive a esas escalas hay que aplicar lo que se llama la cosmología cuántica, es decir, hay que aplicar esos conceptos de la función de onda para el universo, de la mecánica cuántica, así como tenemos en la mecánica cuántica las ecuaciones de Schrödinger, también hay una ecuación de Wheeler-DeWitt que se aplica hacia el origen del universo. Entonces, específicamente con respecto a la singularidad, va a depender de la teoría. Por ejemplo, en la propuesta de Hartle-Hawking, en la función de onda del universo, o de Vilenkin, lo que se dice es de que en realidad no hay singularidad, sino, ¿no? Hay un origen, pero exactamente qué significa la singularidad, eso no está claro. Hay otra propuesta que sería de la gravedad cuántica de lazos. Lo que ellos dicen es, por ejemplo, de que en realidad lo que se viene, de acuerdo a sus resultados, venimos de un universo anterior que colapsa, llega a esos pequeñísimos radios o átomos de geometría, tamaños de volúmenes, de escalas de Planck, volúmenes de Planck, y no se llega a la singularidad, sino que después de que se haya llegado, hay un rebote. Y justamente después de ese rebote es la época de la inflación y lo que estamos hoy en día. Entonces, para completar, la respuesta sería de que es un problema abierto. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, nos siguen llegando preguntas. No sé si tal vez nos pueda ayudar con unos 5 minutitos más para resolver unas 2 preguntas. Por supuesto, la noche es Eh, joven, podemos quedarnos aquí. Muchísimas gracias. De parte de George Heredia nos pregunta, ¿qué pasaría si hay un choque entre agujeros negros? Bueno, como hemos visto, bueno, hace 2 años creo que se anunció este choque de agujeros negros. Entonces, primero lo que hace es de que después de haber chocado o durante el choque, en realidad lo que pasa es de que se libera las ondas gravitacionales. Pero esto de aquí no es dramático también. Recordemos de que si nosotros tenemos, por ejemplo, cómo se producen las ondas electromagnéticas, simplemente acelerando las cargas. Si nosotros ponemos a vibrar una carga, esa carga en vibración va a producir ondas electromagnéticas. O, por ejemplo, si tenemos una aceleración de las cargas, también va a producir ondas electromagnéticas. Aquí es igual. Cuando nosotros tenemos dos agujeros negros y uno de ellos, por ejemplo, está moviéndose alrededor del otro, va a haber atracción gravitacional. Entonces, conforme
Eso significa de que uno de los agujeros negros o los dos están en aceleración. Por tanto, dos masas en aceleración van a producir ondas gravitacionales. Entonces, conforme uno de los agujeros negros va cayendo sobre el otro, sobre la central, entonces va emitiendo las ondas gravitacionales hasta que finalmente su máxima contribución será cuando los dos colapsan. Es importante señalar de que, perdón, cuando estos dos agujeros negros, cada uno, por ejemplo, con masa 1, con masa 2, cuando colapsan, vamos a suponer, por ejemplo, uno de ellas era de 30, el otro era de 20, entonces en un principio tendría que ser de 50 masas el resultado. Sin embargo, lo que se observa solamente es 45, 46. ¿Y qué pasó con el resto? Justamente esas 4 veces o 5 veces las masas solares se han transformado en energía de ondas, en forma de ondas gravitacionales. Y justamente eso es lo que se ha detectado. Bueno, se ha detectado en esos detectores digamos, y por cierto, por eso también, por esa contribución también Kip Thorne y otros pues, recibieron el premio Nobel. Muchísimas gracias. Y una última pregunta. La velocidad de, a ver, perdón. ¿La velocidad de rotación del agujero negro afecta la energía de los jets? Sí, en realidad sí, vamos a decir que sí. Lo que pasa es, por ejemplo, de que estos jets, ahora, específicamente de qué forma va a afectar, no lo sé. Pero lo que podemos decir de que hay una relación entre la energía y la intensidad de los jets con la rotación. Sí va a haber, pero ahora exactamente cómo, bueno, no puedo responder, digamos, con exactitud. Muchísimas gracias. Y por último, si nuestro universo se originó a partir de uno que colapsó, ¿existe la posibilidad que todos se estén repitiendo de nuevo de forma idéntica, es decir, nuestra existencia? Una pregunta. Sí, bueno, es una pregunta, sí, de cierta forma, digamos, escapa a la física. Uh, pero en forma general lo que podemos decir es el siguiente. Lo que no se sabe es, por ejemplo, de que una de las formas de medir diferentes características del universo, por ejemplo, sería la entropía del universo. Entonces, por ejemplo, cuando un universo va colapsando, naturalmente la entropía va a cambiar. Ahora, después que llega a la singularidad, la pregunta es, ¿qué pasa con esa entropía? ¿Será que esa entropía va a sobrevivir, por ejemplo, a ese colapso y cuando comienza otra vez después del rebote, de alguna forma esa información está codificada en ese átomo de la geometría y a partir de ahí otra vez comienza a manifestarse? No sé la verdad. No le puedo dar esa información debido a que últimamente no he seguido las contribuciones de esa línea de investigación. Sería interesante verlo, pero de cualquier forma, lo interesante, ya que esto de aquí es una pregunta medio metafísica, entonces podemos aprovechar para hacer un comentario un poco extra fuera del contexto, es lo siguiente. Las contribuciones en la cosmología cuántica o el origen del universo debido a Hawking, a Hartle, Linde, Dihlenke, que somos del occidente, con la religión cristiana en nuestros huesos, es de que hubo un origen. Sin embargo, estas contribuciones del universo, que viene de un universo anterior y luego lo que hoy en día estamos, es después del rebote, del gran rebote, son contribuciones de Ashtekar, que en el fondo es un hindú. Entonces recordemos de que en la religión hindú, en el oriente, ¿no? Sobre todo en la religión hindú, es de que el universo en realidad es como nosotros, la vida. Los universos colapsan
después de un determinado, no recuerdo cuántos iones de años, otra vez, ¿no? Se expande, otra vez van a colapsar. Entonces es una cosa interesante de entender cómo, ¿no?, en los fundamentos de la ciencia también está intuitivamente compenetrado con estos conceptos medio filosóficos y un poco más allá. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Les agradecemos a todos nuestros estudiantes, a todo nuestro público que nos ha seguido el día de hoy y que ha compartido esta experiencia y esta conferencia en las diferentes redes de todos los países que son parte de la Olimpiada y que también se están uniendo otros países. Tenemos muchos saludos de parte de Paraguay, México, de Venezuela. Así que le agradecemos mucho por su colaboración, doctor Teófilo. En realidad fue excelente, extraordinaria la conferencia y que le va a servir mucho a nuestros estudiantes olímpicos. Para todos los que no nos pudieron seguir en este momento, lo pueden reprisar a través de nuestras redes sociales, ya que quedará el video posteado en nuestra página oficial de Facebook. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por su presentación. Le deseamos una buena noche a todos nuestros participantes y nos vemos en una próxima, en nuestras próximas conferencias el día de mañana. Muchísimas gracias a todos. Doctor, tal vez algunas palabras de despedida y con eso cerramos nuestro StreamYard del día de hoy. Primero, una vez por la invitación y yo les deseo todo un éxito a los organizadores y a nuestros estudiantes olímpicos. Como ustedes han podido ver, van a ver durante esta semana las contribuciones, realmente vivimos en un momento espectacular en los grandes descubrimientos, digamos, como resultado de las grandes colaboraciones. Entonces, es fundamental entender de que hoy en día la ciencia no se hace aislado, sino se hace unido en grupos. Entonces, hay que entender eso y les felicito más una vez que aprovechen y espero de que muchos de ustedes sean los futuros contribuidores de esta hermosa hacer la ciencia y sobre todo en nuestro continente, que en realidad estamos en el comienzo. Y por tanto, más una vez les deseo la mejor suerte y un grande éxito a los organizadores y a los estudiantes olímpicos. Muchas gracias por su paciencia, por sus preguntas. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena noche. Y sí, el día de mañana continuamos con más conferencias. Recuerden que todas las 2 semanas que vienen, del 16 al 30 de noviembre, tendremos muchas más conferencias y charlas académicas con personas y profesionales que nos van a acompañar de distintos países. Una buena noche a todos.